Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Continuamos con nuestro tema general, al que el Padre santificó, vosotros decís blasfemas. Esta es la segunda lección con el subtema, tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan capítulo 10, versículo 33. Y es que este era el problema, porque ellos veían a un hombre, pero él decía, yo soy hijo de Dios. Entonces ellos entendían que estaba haciéndose Dios, igual a Dios. Cuando él hacía esta declaración, y precisamente esto es lo que el Señor aclara cuando les dice, Jesús dijo, yo soy un hombre que les hablo la verdad. Juan capítulo 8, versículo 40. Veamos el caso del paralítico que fue llevado por 4 personas. Dice que él vio la fe de ellos y por esta razón él les dice, tus pecados te son perdonados. Esto fue motivo que los escribas interiormente pensaran, este blasfema. Mateo capítulo 9, versículo 3. Porque razonaban ellos, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús se estaba atribuyendo la cualidad de Dios de perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 7. Y el Señor aclara que en las Escrituras ciertamente dice, Daniel capítulo 9, versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos rebelemos. Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo. Fíjese bien, esta es la razón que Dios da por qué es que Él nos perdona. Por amor de sí mismo. O sea, no es por nosotros, sino porque se ama Él. Y entonces Él se compadece de nosotros. No me acordaré de tus pecados. Ahora bien, si esto es cierto, entonces es cierto también que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Juan capítulo 17, versículo 2. Estas cosas habló Jesús. Me has dado potestad sobre toda carne, para dar vida eterna. El Señor perdonaba y perdona para que nosotros podamos tener vida eterna. Él tiene de parte de Dios, su Padre, toda la autoridad. Ha sido autorizado por Dios para perdonar. Veamos el caso del paralítico. Cuando ellos vieron que el Señor les sanó, glorificaron a Dios, dándole gracias por haber
concedido a los hombres este poder, esta autoridad. Mateo capítulo 9, versículo 8. El Señor dice: porque el Padre a nadie juzga, sino, o sea que, el juicio que se debe de hacer, el Padre se lo ha concedido a su Hijo, quien lleva a cabo el juicio de todas las cosas. Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. Esto es una premisa y que debemos tenerla presente en todo el estudio del Nuevo Testamento, en toda palabra que se diga de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener presente que ha sido Dios el Padre que le ha dado toda autoridad a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esta es la única manera en que se puede agradar a Dios, si honramos a su Hijo, porque Él le ha dado toda potestad. Ahora bien, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y solo yo puedo darlo a conocer a quien yo quiera. ¿Cómo pudo él saberlo? Por las Escrituras, las profecías que anunciaban que Dios engendraría un hijo, un ser humano, que es Él, y que contaría con la aprobación de Dios y le daría todo el poder. Nuestro Señor Jesús había sido un asiduo lector de Escrituras desde su niñez. Hasta interrogaba a los maestros para poder entender las Escrituras. Es así como llega a la conclusión que Dios le había elegido a él, dando la autoridad de perdonarnos y darnos la vida eterna. Juan capítulo 13, versículo 3. Ahora bien, también el Señor sabía por las Escrituras que Él había salido de Dios, que Él era el Verbo de Dios que se había hecho carne. Isaías capítulo 55, versículo 11. Y que habiendo cumplido con la misión que Dios su Padre le había encomendado, volvía a Él. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Juan capítulo 3, versículo 35. El Señor dice: yo les he dicho estas cosas, pero ustedes las rechazan, no quieren creerlas, no aceptan mi palabra. Juan capítulo 10, versículo 25. Yo les he dicho claramente que soy el Mesías, el Cristo, designado por Dios. Juan capítulo 4, versículo 25 y 26. Yo soy a quien Dios ha enviado para que les explique todas las cosas, para que puedan entender las cosas de Dios, para que puedan conocer a Dios, mi Padre. Fue necesario
que yo naciera como todo ser humano. Mateo capítulo 2, versículo 4. Las escrituras dicen que nacería en Belén. Yo soy el Salvador del mundo, el Cristo, el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Leamos estos textos. Anunciado por los ángeles, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en Mateo capítulo 2, versículo 4, cuando aquellos magos, en el versículo 1, vinieron para adorar al Hijo de Dios, guiados por la estrella. Cuando Herodes se enteró y les pide que le indiquen a dónde había de nacer el Cristo, entonces dice que él tuvo un principio, como todo ser humano. Nació de una mujer. Esta es la voluntad de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que creamos. Ahora, hay una corriente religiosa que es muy dañina. Y de seguro que usted la ha recibido y la cree, la sostiene y la enseña, pero que no es conforme a la enseñanza que Dios da. Usted puede corregirla y creer la verdad que Dios nos ha enseñado. El Señor había de nacer y nació en Belén. En Gálatas capítulo 4, versículo 8, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir: cuando se cumplió el tiempo, Jesús nació de mujer y fue comisionado por Dios, o sea, le envió para redimirnos y adoptarnos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Tan grande es el amor de Dios, nuestro Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Porque hemos resucitado con Cristo y buscamos la patria celestial, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hemos muerto en el bautismo a este mundo, a sus deseos insanos, desenfrenados. Nuestra vida está escondida en Dios y se manifestará cuando Cristo vuelva en su gloria. Él es nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 4. El Señor dice claramente: yo para esto he nacido y he venido. Juan capítulo 18, versículo 37. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el que ha sido llenado del Espíritu de Dios. El Espíritu está sobre mí y me ha enviado a pregonar libertad. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu de Dios reposó en él cuando fue bautizado. Y Dios lo hizo de esta manera para dotarlo, para capacitarlo, para llevar a cabo su obra. Dice que su espíritu
le daría sabiduría e inteligencia. Sería consejero, tendría el poder de Dios, tendría conocimiento y temor de Jehová. Isaías capítulo 11, versículo 2. Yo soy el Cordero de Dios, decía el Señor. Estas cosas se las he dicho. Yo he sido enviado para hacer el sacrificio expiatorio. Juan capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo del Hombre, al que ha señalado el Padre. Juan capítulo 6, versículo 27. Este es el alimento de Dios que da vida eterna. El Espíritu Santo permanece en Él para que Él nos bautice con su Espíritu. Juan capítulo 1, versículo 33. Ahora veamos el caso de cuando los fariseos envían a capturar a Jesús y ellos le ponen atención a las enseñanzas del Señor. Juan capítulo 7, versículo 46. Y llegan a la conclusión: ningún hombre ha hablado como este hombre. Póngale atención. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Cuando el Señor enseñaba, los que le oían se admiraban diciendo: ¿qué sabiduría es esta que le es dada? Y los milagros que hace con sus manos. Marcos capítulo 6, versículo 2. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escucha al Señor. El Señor dice: yo no estoy enseñando mis propias ideas. Yo he venido a enseñar la doctrina de Dios. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios, debe tener presente esto. Juan capítulo 7, versículo 17. Ahora el Señor pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque preferimos ponerle atención a las explicaciones de los hombres nos dan. Cuando el Señor ya nos ha explicado las cosas de Él, cómo Dios ha hecho su evangelio. ¿Por qué no escuchan mis palabras?, reclama el Señor. Juan capítulo 8, versículo 43. Mis ovejas oyen mi voz. Los que no son mis ovejas oyen a los hombres, a los predicadores, confían en ellos, aceptan la doctrina que ellos les transmiten. Vosotros no creéis, dijo el Señor, a las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Estas dan testimonio de mí. Fíjese bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo. Ya Él ha dicho claramente que es un hombre y que el poder que Él manifiesta se lo ha concedido Dios, con el propósito de que Él sería nuestro Salvador y nos enseñaría todas las cosas. ¿Cree usted esto? ¿Cree el testimonio que Dios ha dado, que ha engendrado un Hijo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Si crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios engendrado, que Dios ha engendrado, has nacido de Dios. Por eso amamos a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿O va a ser a Dios mentiroso? Que Dios le bendiga. Gracias.